que van a escuchar el mensaje, aún a través de este medio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a hablar acerca de la muerte. La cita que voy a leer aquí está en Mateo 8:18, dice: los que querían seguir a Jesús. Había mucha gente que seguía a Jesús y otros que lo querían seguir, ¿verdad? Jesús a muchos les decía: deja lo que estás haciendo y sígueme, como a los apóstoles, ¿verdad? Unos eran pescadores, otros estaban tejiendo redes, otros eran cambistas, otros eran... tenían diferentes oficios, ¿no? Los apóstoles, pero había gente que le decía: Señor, yo te quiero seguir. Entonces aquí vamos a encontrar, dice, los que querían seguir a Jesús. Jesús vio que mucha gente le rodeaba, por eso ordenó a sus discípulos que le acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. O sea, no tenía ni almohada, estaba diciendo Jesús. Dice, otro de sus discípulos le dijo después: Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre y luego te seguiré. Esto es lo importante que quiero que escuchen. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme, ¿verdad? Aquí está hablando de dos tipos de muertos, unos que son muertos físicos y otros que son muertes espirituales. Voy a hablar 4 aspectos de la muerte. La muerte física, que es cuando una persona se muere, su cuerpo, por así decirlo, deja de latir el corazón, dejan de funcionar los miembros o los sistemas que están en el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Se separa el cuerpo, el alma y el espíritu, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces el cuerpo va a donde le toque, sea el panteón o si lo van a quemar o donde le toque, ¿va? Y el alma va a un lugar, al Seol, al lugar de los muertos, sea un lugar de donde fue el paraíso, por así decirlo, o un lugar de tormento, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esos dos lugares. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso dice la Biblia. Entonces esa es la muerte física, cuando una persona sale su alma y su espíritu del cuerpo, ¿verdad? Pero es la muerte física, la muerte espiritual, la segunda muerte y la muerte como potestad. Vamos a hablar de esas 4 cosas. La muerte espiritual es cuando una persona está alejada de Dios. No significa que haya una inexistencia, sino simplemente está lejos de Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, dice que un padre tenía 2 hijos. Y uno dijo: yo ya estoy hasta la coronilla aquí de tantos mandamientos, de tantas ordenanzas, papá, dame mi herencia. Dice que se fue, la gastó, y cuando ya no tenía dinero, entonces dice que trabajaba cuidando puercos, y luego dijo: no, pues si en la casa de mi padre comen mejor que aquí, mejor me regreso con mi papá. Y dice que fue con su papá, y su papá salió, lo abrazó, lo besó y le hizo una fiesta. Pero el hermano que se había quedado en la casa dice que sintió mucho coraje, dice que venía de lejos y oyó que había ruido, o sea que había música y danzas en la casa del padre, ¿verdad? Dijo: ¿qué está pasando aquí? Y le dijeron: no, pues es que tu hermano regresó. Entonces a él le dio coraje que el hermano haya regresado y que le hayan hecho una fiesta, el padre, ¿verdad? Entonces el hijo le reclama al padre, le dice: oye, ¿por qué a tu hijo se gastó toda la herencia y por qué tú le haces una fiesta, ¿verdad? Y yo, que siempre he estado contigo, ¿por qué no me diste ni un animalito para hacer una fiesta con mis amigos? Entonces el padre le dijo: no, es que mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida, pero realmente no estaba muerto, lo que estaba era alejado de Dios. Somos nosotros. Cuando estamos alejados de Dios es como si estuviéramos muertos espiritualmente, no que no existamos, ¿verdad? Otro ejemplo de la muerte espiritual es cuando Adán y Eva pecaron. Dios les dijo: pueden comer de todo árbol. Dice que los puso en un huerto donde había muchos árboles, y les dijo: pueden comer de todo, de todas las frutas, menos de este árbol que está en el centro, ¿verdad? Ajá. Entonces ellos pecaron porque les dijo: el día que ustedes coman, ciertamente morirán, ¿verdad? Entonces resulta que la serpiente llega y los engaña, porque es lo que el diablo quiere hacer con nosotros también. Entonces la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo: no es cierto, el día que ustedes coman van a saber el bien y el mal, y van a ser como Dios. Entonces esa misma táctica de sutileza, el diablo la utiliza hoy en este tiempo con nosotros,
¿verdad? Mira que no es malo esto, mira que no es malo aquello, mira que nomás tantito, ¿verdad? Y caemos, y caemos, y caemos, y pagamos las consecuencias por caer en esa sutileza, ¿verdad? También quiso hacer el diablo eso con Jesús. Le dijo, eh, o sea, 3 veces lo tentó, ya hablamos la otra vez, ¿verdad? Que decía, aviéntate, que al cabo está escrito que va a mandar Dios ángeles para que tu pie no caiga, o convierte las piedras en pan, y porque no es malo comer, ¿verdad? Pero por órdenes satánicas sí es malo. Entonces el diablo se le quería meter sutilmente. Hacia nosotros nos quiere sutilmente, nos engaña el diablo, ¿verdad? Pero aquí el punto es de que cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos pecaron, aparentemente siguieron vivos, pero en ellos había como una luz, es decir, el cuerpo que tenían ellos no es como el cuerpo de nosotros. Dios los hizo inmortales, pero los hizo no con sangre, sino con luz. Dice la Biblia que la vida del hombre era la luz, ahora es la sangre, pero va a volver a ser la luz. Es decir, ellos como que salía luz del cuerpo de ellos, ¿verdad? Entonces se apagó esa luz y ellos conocieron que estaban desnudos. O sea, murieron espiritualmente, en pocas palabras. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Entonces, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, por Adán, y por tanto entró la muerte, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la muerte. Y dice que así como entró por un solo hombre, entró la muerte y nos llevó a todos entre las patas, por así decirlo. A toda la humanidad nos llevó entre las patas, porque Dios hizo al ser humano para que fuera eterno. Dice que por un solo hombre también entró la vida, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver aquí en la Biblia. Se está refiriendo a Jesucristo. Así que como por Adán entró, pagamos todas las consecuencias, ahora la vida viene a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la muerte espiritual. También en el libro de Apocalipsis hay un mensaje distinto a 7 iglesias distintas. Es decir, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis hay 7 iglesias y Dios les está mandando un mensaje a cada una de las iglesias. Y una de las iglesias, Dios le hace un reclamo a una de estas iglesias y les dice esto, fíjense, le dice, tú tienes fama de que estás viva, iglesia, dice, pero estás muerta, ¿verdad? Pero la verdad es que tú estás muerta. Apocalipsis. Me busco Apocalipsis. Casi no quiero leer tantas citas porque luego después Apocalipsis. Apocalipsis 2. No, es 3:1. Dice, fíjese, escribe el ángel a la iglesia de Sardes. Yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que, no. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto o muerta, a la iglesia, ¿verdad? Es decir, que hay cristianos, porque le está hablando a una iglesia cristiana, ¿verdad? Hay cristianos que parecen estar vivos espiritualmente, o sea, parecen muy espirituales. Puede parecer una persona muy espiritual, usted puede decir, ay, ese pastor es rete buena gente, ¿verdad? Pero delante de Dios está muerto. O sea, porque Dios está viendo el interior, no está viendo lo de afuera, ¿verdad? Porque uno puede aparentar muchas cosas, porque no le está diciendo a la gente que no es cristiana, sino le está diciendo a los cristianos, ¿verdad? A gente que supuestamente está en las cosas de Dios, que supuestamente pues es una iglesia, ¿verdad? Pero le dice, tú tienes fama, o sea, toda la gente sabe que tú eres muy espiritual, pero para mí estás muerta. Iglesia, le está diciendo. Pero está hablando de una muerte espiritual, no una muerte física, ¿verdad? Entonces está la muerte física, que es cuando se para el corazón, por así decirlo, ¿verdad? Y que lo entierran uno en el panteón. Está la muerte espiritual, está la segunda muerte y la muerte como potestad. La segunda muerte es cuando Dios en la Biblia promete que va a resucitar
a todos los muertos. O sea, dice que buenos y malos y todos van a entregar a sus muertos y después de eso viene un juicio. O sea, va a resucitar eso está en el credo católico, ¿no? Que Dios va a venir y va a resucitar a todos los muertos y va a ser un juicio. Entonces dice que los que no estén inscritos en el libro de la vida, que los van a lanzar al lago de fuego. Dice que esa es la segunda muerte. Ahora, o sea, esa ya es definitiva para siempre. O sea que la gente que se muere ahorita va a un lugar de tormento, los que se van al lugar de tormento y otros se van al paraíso. Los que se van al lugar de tormento no es definitivo eso. O sea, no es el infierno, verdadero infierno. El verdadero infierno viene después. Cuando lo resucitan y lo mandan al lago de fuego, ese es el verdadero infierno. Que es la segunda muerte, que es una separación, que es el olvido de Dios. Dice que Dios se va a olvidar de esas personas. Las va a dejar en el olvido y van a estar atormentadas por la eternidad. Ahora, la Biblia dice que Jesús venció la muerte. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces todos merecemos morir. Entonces Jesús, Él murió también, pero como Él no pecó, la muerte no lo podía retener. Ciertamente Él murió en lugar de nosotros y cargó nuestros pecados. Cuando él murió y fue, porque bajó hasta el infierno, llevaba Él nuestros pecados, pero el pecado de Él no traía el pecado propio, porque es el único ser humano sobre toda la tierra que nunca ha pecado. De ahí en más todos pecaron. María pecó, los apóstoles pecaron, el apóstol Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, decía: de los pecadores yo soy el primero. María dice que cuando nació Jesús, dice que llevó ofrendas al templo por sus pecados. Eso dice la Biblia. Y también dice la Biblia que la prima de María, cuando estaba embarazada, le dijo: Dios te salve María. ¿Por qué? Porque María también necesitaba de salvación, ¿verdad? Entonces el único que no ha pecado nunca es Jesucristo, y Él venció la muerte, es decir, Él resucitó, pero para ya no volver a morir. Ahora, en la Biblia hay muchos casos de gente que resucitó, pero resucitó para volverse a morir, como Lázaro, ¿verdad? Lázaro, Jesús lo resucitó, tenía ya varios días de muerto y lo resucita y le da otra oportunidad, pero se vuelve a morir, ¿verdad? Y eso sucedió, hay muchos casos aquí en la Biblia, pero Jesús resucitó para ya no volver a morir. Entonces Jesús venció la muerte, pero la venció solamente para Él. Falta que venza la muerte para todos los demás. Entonces la muerte, dijimos que vamos a hablar 4 aspectos. La muerte física, una. La muerte espiritual, que significa estar separado de Dios. La muerte segunda, que es definitivamente y para siempre. Y la muerte como potestad. Como potestad, la muerte es un personaje. Es un espíritu, por así decirlo, una creación de Dios, ¿verdad? En México la pintan como la Catrina, ¿verdad? En las películas, o el día del Halloween, o cosas así, pero es un personaje. Entonces la muerte podríamos decir que es un estado. Un estado es que tú estás separado de Dios, ese es un estado. Pero también también es un personaje, es una entidad, ¿verdad? Ahora, todo lo que Dios hace, Dios lo hace bueno y en gran manera. Dios no hizo a la muerte, ni hizo al diablo, ni a la maldad, ni a la iniquidad, ninguno de ellos. Por ejemplo, Dios no hizo al diablo, Él se hizo diablo. Dios hizo a Luzbel, que significa luz bella. Pero todos los personajes negativos en la Biblia, Dios los hizo buenos. Nada más que Dios les dio algo que nos da a todos, que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La opción de que tú puedes escoger, de que yo puedo escoger. O sigo a Dios o le doy la espalda a Dios, ¿verdad? El diablo, la muerte, Dios los hizo positivos, pero tenían el libre albedrío. Y no solamente ellos, los demonios, los espíritus del mundo, los ángeles caídos, todo lo negativo, todos los espíritus negativos eran positivos. Dios los creó bien, pero ellos eligieron darle la espalda a Dios y se convirtieron en negativos. Es decir, Luzbel era luz bella, porque eso significa Luzbel,
pero se convirtió en Lucifer, que significa luz infernal, ¿verdad? Pero siguió siendo luz. Luz significa conocimiento, significa verdad, significa pureza, significa limpieza, significa santidad, todo lo que ustedes quieran, lo blanco, lo puro, ¿verdad? Eso significa luz, porque el diablo tiene verdades. A Jesucristo le recitó verdades, le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. O escrito está, mira que si tú te avientas de lo alto del templo, Dios va a mandar ángeles. O sea, él tenía conocimiento y estaba diciendo verdades. No estaba diciendo mentiras, porque el diablo te va a engañar a ti con verdades a medias. Porque quiero decirles una cosa, el diablo a veces utiliza verdades a medias y hace más daño una verdad a medias que una mentira. Una verdad a medias, tú te la comes, porque pues es verdad lo que está diciendo. Si es una mentira, tú dices, no, eso no me lo como, eso es una mentira, ¿cómo me voy a comer eso si yo sé que es mentira? Pero el diablo no se va a meter con mentiras, por eso sigue siendo luz. Es luz infernal, es conocimiento, es verdad. Con verdades te va a engañar, pero verdades a medias. Entonces el diablo dice verdades a medias. Entonces una verdad a medias hace más daño que una mentira. ¿Por qué? Porque la mentira no te la comes y la verdad a medias sí te la comes. Pero son verdades a medias, nada más. ¿Verdad? Entonces es la forma como el diablo, o digamos, trató de engañar a Eva, y la engañó, y trató de engañar a Jesús, pero no lo engañó, y a veces nos trata de engañar a nosotros con verdades a medias, y a nosotros a veces sí nos engaña, ¿verdad? Entonces Dios no hizo al diablo. El diablo se hizo solo. Exacto, él se hizo diablo. Entonces lo mismo pasa con la muerte. Y con todos los demás espíritus negativos, con la maldad y la iniquidad. Entonces, ¿qué era la muerte antes de ser muerte? Todo lo contrario de lo que es ahora. La muerte, entonces, antes de ser muerte, era vida, era quien daba vida. Pero se volteó y ahora es quien mata a los hijos de Dios. Pero en un principio, porque Dios no hizo a la muerte. Entonces dice la Biblia, dice que Jesús va a destruir a la muerte al final, porque muchos tienen a la muerte como la Santa Muerte, ¿verdad? Le rinden culto, le ponen flores, le hacen mandas, le hacen fiestas y todo, porque creen que es santa. Pero si usted va con un sacerdote católico y le pregunta sobre la Santa Muerte, le va a decir lo mismo que yo, porque la Iglesia Católica tampoco está a favor de la Santa Muerte. Pero sí existe. Sí existe pues sí, estamos viendo que es un personaje, pero que es un enemigo de Dios. Entonces, si es un enemigo de Dios, ¿por qué Dios la va a destruir? Porque dice la Biblia que dice Dios, muerte, yo seré tu muerte, muerte. O sea, Jesús ya venció a la muerte para él solo, pero va a venir el momento en que va a vencer a la muerte para todos. Y dice que va a ser arrojada al lago de fuego. Vamos a ver eso en Apocalipsis, para que vean, fíjese, lo que dice aquí en Apocalipsis. Fíjese, lo que dice Apocalipsis, creo que es 20. Fíjese. Ay, déjame ver. Ezequiel. Espéreme. Es que me lo apunté por aquí. Dice. O sea, espérame. Aquí el Apocalipsis. A ver, creo que es el 20, 12 y 13. A ver, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Bueno, lo voy a ver desde el 11. Dice, el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco en el que estaban sentados en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice, y el mar
entregó sus muertos. O sea que toda la gente que se ha ahogado, el mar los va a regresar y Dios los va a resucitar. Dice que dice, y el mar entregó los muertos que habían muerto en él. Dice, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Es decir, la muerte tuvo que entregar a todos sus muertos. Dice, el Hades entregaron sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades es un lugar, o también puede ser un personaje, pero la muerte sí es un personaje. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué necesitamos nosotros para ser inscritos en el libro de la vida? Recibir a Cristo en nuestro corazón. Solo creer en Jesús, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados y con eso te inscriben en el libro de la vida. Pero todo el que rechazó esa oferta, no está inscrito en el libro de la vida, va a ser juzgado y va a ser lanzado al lago de fuego. Igual junto con la muerte y con el Hades. Entonces la muerte dice que es el último enemigo a vencer. Jesús dice que vino y va a destruir y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero el último enemigo que va a vencer va a ser a la muerte. Es decir, al final ya no va a haber llanto, ni dolor, ni va a haber muerte, ni va a haber nada. Antes de que Adán y Eva pecaran, no había muerte, no había llanto, no había tristeza, no había nada de eso, ¿verdad? Había gozo, paz y todo era felicidad. Pero después de que Adán peca, entra la enfermedad, la muerte y entran todas esas cosas. Entonces, ahora por Cristo se va a ir recuperando todo lo que se perdió. O sea, por el pecado de Adán se perdieron muchas cosas. Se perdió el paraíso, se perdió muchas cosas. Pero a través de Jesucristo se van a ir recuperando todas esas cosas, ¿verdad? Aún la vida. Pero lo primero que perdió Adán, ¿qué fue? La muerte espiritual. Entonces lo primero que Dios va a hacer en nosotros es lo que quiere hacer, que va a hacer y que tiene que hacer primero es vivificar nuestro espíritu. Aunque nuestro cuerpo, por nuestra naturaleza que tenemos en este momento, se va a ir enfermando, se va a ir desgastando, nos vamos a ir avejentando y nos vamos a morir físicamente. Pero cuando dice la Biblia que cuando un cristiano muere, no muere sino duerme. Porque para Dios dice todos viven. O sea, cuando una persona es creyente en Jesucristo, creyente en Dios, Dios, aunque se muera, Dios no lo ve como muerto, sino lo ve como vivo, ¿verdad? Ahora, la muerte física y la muerte espiritual. Hay gente que cree, sobre todo hay una religión, por ejemplo, bueno, vamos a decir nombres, los testigos de Jehová, que hay una cita en la Biblia donde dice que cuando una persona muere, dice en Eclesiastés, y lo vamos a leer ahorita, que dice que ya no hay conciencia, que ya no hay conocimiento, que ya no hay, pues ahí se acaba todo. Ellos se basan en esa cita, ¿verdad? Para decir, no, pues ya ves, tú te mueres y ya se acabó, hasta que Dios te resucite, ¿verdad? Y vamos a leerlo para que vean. Eclesiastés. Espérame. Eclesiastés. Espérame. Es 9:5, dice así, fíjese. 5:10 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora en el 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, los testigos de Jehová dicen que tú te mueres y ahí se acabó todo. Pero lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no estaba la revelación completa. En el Nuevo Testamento ya está la revelación completa. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver claramente, el Señor Jesucristo contó una historia que no es parábola, sino que es algo realmente que sucedió. Dice la historia del la historia del rico y Lázaro. Dice que se murió un hombre rico y un hombre que se llamaba Lázaro, y uno fue llevado al lugar de tormento y otro al lugar de descanso. Dice que fue al seno de Abraham, así le llaman a esa parte. Entonces dice que el rico vio a Lázaro de lejos, pero ellos ya estaban muertos. Probablemente ya no existían ni las cenizas, a lo mejor tenían años de estar muertos y ya estaban convertidos en cenizas su cuerpo, pero pensaban, veían, sentían,
olían, podían palpar, podían ver, podían tener todos los sentidos, ¿verdad? Y dice que el rico, y ya estaban muertos. Entonces dice que el rico se acordó, dice que vio a Lázaro, y le dijo, Padre Abraham, ¿verdad? Le dijo, envía a Lázaro a que moje su dedo, o sea, tenía dedo, ya estaba muerto, a que moje con agua mi lengua, ¿verdad? Entonces el padre le dijo, no, es que hay un abismo entre ustedes, entre él y tú, que no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá. O sea, una persona cuando se muere y se va al lugar de tormento, no hay manera, no hay misas, no hay paga, no hay ninguna forma de que si yo pago misas para que lo saquen del purgatorio, eso no existe, no hay tal. Eso no hay forma, ¿verdad? Pero lo que sí es real es que ellos tenían conciencia y ya estaban muertos, ¿verdad? Porque la gente cree, pues hay gente que cree que pues, te mueres y ya no pasa nada. Realmente ahí es donde tú despiertas a la verdadera realidad, porque tus ojos espirituales son abiertos y ahora sí lo ves todo. Ven los demonios, ven los ángeles. Hay personas que cuando están a punto de morir, de repente que están en agonía, ¿verdad? Ay, dicen, están en el hospital y se están muriendo, dicen, ay, ahí está mi tatarabuelo, ahí está mi tío, mi papá, ¿verdad? Y los que no se están muriendo, o sea, dicen, pues ¿dónde? ¿Va? Pero ellos están viendo. Lo ven porque ya están. Ya te están con un pie de aquel lado y otro de este lado. Sus ojos se les están abriendo, ¿verdad? ¿Y cuando uno se muere sigue vivo? El cuerpo no, pero el alma sigue consciente. Por ejemplo, vamos a leer. Vamos a ver, fíjate lo que dice en Apocalipsis. Otra vez, vamos a Apocalipsis. Fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis. Fíjense. Dice, voy a buscar otra cita aquí en Apocalipsis, donde dice que 6:9. Fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis. Está hablando de personas que las mataron por ser cristianas, que les mocharon la cabeza, los degollaron, ya estaban muertos, no tenían cabeza, pero dice, y clamaban a gran voz, bueno, desde el 9, desde el 8, miré aquí un caballo amarillo, el 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaban muertos. Almas de los que murieron, dice. Lo leo otra vez. Dice, cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, ya estaban muertos, por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenía, y clamaban a gran voz. Es decir, estaban muertos, conscientes, y estaban clamándole a Dios. Le estaban diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgarás? Venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, están estas almas en el libro de Apocalipsis y le están diciendo, Señor, haznos justicia, Señor, ¿verdad? Y les dijo Dios, cálmense, todavía falta que mueran otras personas más y vengan aquí, ¿verdad? Pero lo interesante es que ellos estaban muertos y estaban clamando a Dios. Entonces, aquí vemos claramente que el alma sí tiene conciencia, sí tiene memoria, sí tiene conocimiento, sí tiene recuerdos, sí tiene inteligencia, ¿verdad? Entonces, aunque están muertos aunque están muertos físicamente, su alma está consciente. Sean cristianos, sean no cristianos, todos, ¿verdad? Están conscientes porque aquí vemos el ejemplo. Ahora, dice la Biblia que Jesús va a destruir a la muerte. La va a eliminar, y esa es la cita que quiero que leamos. Dice, fíjese. Ahorita voy a seguir hablando de la muerte, pero espérame. Voy a leer Oseas 13:14. Oseas 13:14, espérame. Oseas
13, 14, dice así, dice, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será conmovida, será escondida de mi vista. Es decir, Dios va a destruir a la muerte. Entonces la muerte no puede ser santa, porque es un enemigo de Dios. Hay gente que por ignorancia, por falta de conocimiento, por no leer la palabra de Dios, tienen fe en la santa muerte. Pero por ejemplo, voy a decir esto, cuando la gente cree en el diablo, porque ya hablamos de la fe, que hay una fe satánica, una fe en Dios, hay una fe humana, ¿verdad? Pero cuando la gente deposita la fe en el diablo te puede hacer favores, pero te los va a cobrar caro. Igual la muerte. La muerte, si tú le pides un favor a la muerte, ¿con qué te lo va el favor con qué te lo va a cobrar? Con la vida de una persona cercana, con la muerte de una persona querida por ti, un familiar. A la que más quieras. Depende si les resuelven su manda. Aparentemente te hace un favor, pero no es así, te lo cobra, pero con intereses y caro, ¿verdad? Entonces por eso es que no es bueno, ¿verdad? Ahora, yo quiero leer aquí casi todo lo que dice Primera de Corintios porque está muy interesante lo que... Mire, Primera de Corintios capítulo 15, le dice lo que dice aquí, 15:21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por Adán entró la muerte, pero por Cristo viene la vida, otra vez la oportunidad de vivir. Por la muerte, o sea, por Adán, todos pagamos las consecuencias, todos morimos, pero por Cristo todos podemos vivir, el que quiera, porque no es obligatorio. O sea, por eso nos dieron el libre albedrío, tú puedes escoger, ¿verdad? Luego, dice, aquí mismo, en donde estoy leyendo, dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. O sea, el último enemigo a vencer será la muerte. Entonces, quiere decir, en la Biblia hay principios, hay reglas, ¿verdad? Les dije yo a ustedes que Dios hizo al diablo, perdón, Dios no hizo al diablo, hizo a Luzbel y él se volvió diablo. En la Biblia está el origen del diablo. ¿Cómo fue el origen del diablo? Y lo podemos leer ahorita en Ezequiel, ¿verdad? Pero no está el origen de la muerte. O sea, no sabemos cómo empezó la muerte, sabemos más o menos cómo empezó el diablo porque aquí lo menciona la Biblia. Pero no dice cómo inició la muerte. Pero sí la Biblia dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los postreros. Esa es una regla de oro que está en la Biblia. Y si dice que el último enemigo a vencer va a ser la muerte, quiere decir que el primer enemigo que se rebeló fue la muerte. Como va a ser el último en ser destruido, fue el primero en rebelarse y va a ser el último en ser destruida la muerte. Pero fíjense, les voy a leer aquí. Con permiso, bueno. Sí, buenas noches. Fíjense, dijimos, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Pero voy a leer en Ezequiel 28. Fíjense lo que dice, es el origen del diablo. Porque Ezequiel 28, 14. Fíjense el origen del diablo. Dice, lo que dice la Biblia del diablo, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Está hablando del diablo, cuando lo crió perfecto, lo crió hermoso, ¿verdad? Dice, perfecto eras en todos tus caminos, es decir, Dios lo hizo perfecto. Bueno, vuelvo a repetir desde el 14, dice, tú querubín, está hablando del diablo, grande, protector. O sea, Dios lo hizo grande, lo hizo para que protegiera y te puso en el santo monte de Dios. Dios lo puso en el monte. Dice, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios lo creó perfecto hasta que se halló en ti maldad. Es decir, Él se dejó convencer por un espíritu que se llamaba maldad e iniquidad. Y fue lleno de esa maldad y de esa iniquidad, que son dos espíritus. Dice,
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, la maldad y la iniquidad, dos entidades femeninas fueron quienes contaminaron al diablo y se hizo diablo. Femeninas. Sí, la maldad y la iniquidad. Pero que son antes que el diablo. O sea, el enemigo más grande no es el diablo nomás es una chichincle. Nada más. Pero un enemigo verdadero es la maldad, la iniquidad y la muerte. La muerte es así porque mata a los hijos. Ajá, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, es decir, Dios lo hizo hermoso. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, es decir, se dejó corromper, se creyó, se exaltó. La Biblia habla que hay un principio, dice que el que se exalta Dios lo humilla y el que se humilla Dios lo exalta, y él como se exaltó, pues va a ser humillado. En cambio Jesús se humilló a sí mismo y por eso lo exaltaron sobre todo nombre. Dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, hasta ahí. Entonces aquí está el ejemplo del origen más o menos del diablo, pero no está el origen de la muerte. Solamente sabemos de la muerte que Dios la hizo perfecta y que antes de ser muerte pues era todo lo contrario. Digamos, la maldad antes de ser maldad era lo contrario, la iniquidad. Ella se hizo muerte. O sea, Dios no hizo la muerte. Porque por eso es que Dios la va a destruir. O sea, que nosotros mismos podemos darle la espalda a Dios y Dios nos va a destruir. Pero si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y nos justifica, porque eso es el Evangelio de Jesucristo. Dios te justifica a través de Jesucristo porque Él ya pagó los pecados por ti, ¿verdad? Pero cuando alguien decide, no solamente nosotros, sino los demonios, los ángeles caídos, las huestes, las potestades, espíritus inmundos, demonios y todos esos, les dieron la espalda a Dios. Y todos esos van a ser arrojados al lago de fuego, van a ser destruidos, ¿verdad? Entonces, pero hasta el final, o sea, Dios va a ir destruyendo enemigo por enemigo, y al último, el último enemigo a vencer va a ser la muerte, ¿verdad? Pero estamos diciendo que no hay la historia de cómo fue el origen de la muerte. Lo que sí sabemos que la muerte fue el primer enemigo, antes que el diablo, antes que la maldad, antes que la iniquidad. Y que Dios lo que hace, lo hace bueno y en gran manera, lo hace positivo. Entonces Dios no hizo la muerte, sino que más bien era la que daba vida. Y lo falló y ahora da. Ajá. Ahora se convirtió en muerte, o sea, le dio el bando, se convirtió pues al otro bando, al bando contrario, ¿verdad? Exactamente. Deja ver cuánto llevo, 37 minutos. Ahora, es que, por ejemplo, fíjense que en la Biblia está la historia está por llegar lo de la Semana Santa, estamos en la Cuaresma ahorita, estamos en estos días de Cuaresma y viene lo de la Semana Santa, ¿verdad? Hay una semana que se llama la Pascua, que es después de la llamada Semana Santa, ¿verdad? Pero en la Biblia nos habla de la Pascua de los judíos. Pascua significa paso hacia la libertad. Eso significa Pascua, ¿verdad? Pero dice que ellos empezaron a contar el tiempo de la Pascua para acá. Dice que ellos eran esclavos en Egipto. Entonces Dios los iba a liberar. Pero Dios trajo diferentes plagas a Egipto, exceptando al pueblo de Israel. No vinieron sobre ellos las plagas, pero dice que un día iba a venir una matanza sobre todos los primogénitos, es decir, el primer hijo de los animales, de los humanos y de las personas se iba a morir, ¿verdad? Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a matar un animalito y con su sangre van a pintar los dinteles van a poner la sangre en los dinteles de la puerta, y dice que va a venir el ángel de la muerte. Y dice que va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a todo primogénito, ¿verdad? Entonces dice que cuando el ángel pase y vea la sangre, va a decir, no, aquí ya murió uno, ¿verdad? Y se iba a ir de largo. Ese uno representa a Jesucristo que murió por nosotros, que a nosotros nos están perdonando en nuestra casa
porque va a pasar el ángel de la muerte, el ángel destructor, y se va a ir de largo. Sobre los otros sí va a haber muerte. ¿Cómo? No, sí todavía tiene, gracias. Todavía tiene. Entonces, pero me llama la atención que dice que va a pasar el ángel destructor. O sea, es un personaje, es una entidad, ¿verdad? A nosotros, como decía yo al principio, a nosotros no lo pintan como la Catrina, como una persona que es amigable, como, no sé, ¿verdad? Algo que no es tan malo. Pero la Biblia no lo pinta que es un enemigo de Dios y que va a ser destruido y que es real, que no es ciencia ficción, que no es un cuento, que es... Pero Dios nos promete a nosotros que aunque nosotros moramos, dice que no moriremos. Y Él promete resucitarnos a nosotros. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora nosotros podemos tener vida en nuestro espíritu primeramente y después cuando venga la resurrección, vida eterna. Pero solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio. Y